Cuando supe que iba a estar en Shark Tank, me puse a ver en ese momento, 6 temporadas previas. Sí. Y de cada capítulo, las preguntas que les hacían, lo que yo no sabía de mi negocio, lo apuntaba en una libreta y lo investigaba. Y entonces dije, a mí no me van a... por ningún lado. Preparado. Sí, de cada pregunta que yo decía, yo eso no lo sé de mi negocio. Entonces lo investigaba o lo trabajaba o no lo tenía tan bajado y lo bajaba y lo apuntaba. Pero así me eché las 6 temporadas con el montón de preguntas que desconocía de mi negocio. Entonces es un buen ejercicio, para alguien que tenga un negocio, véase Shark Tank y lo que no sabe de su negocio, apúntelo e investígalo. Bienvenidos a un episodio más de Modelos de Inspiración. El día de hoy tengo el gusto, el honor de contar con un personaje que seguramente nos va a dejar una gran experiencia. La persona que tengo invitada el día de hoy maneja o tiene al día de hoy 3 roles fundamentales. Ha sido creador de un plan y modelo de negocio que no solamente incluye un segmento de clientes muy específico, sino que ha sido a tal grado que ha podido llegar al tan afamado programa Shark Tank. También uno de sus roles que desempeña actualmente es de speaker, sobre todo ahora que vuelve a su pueblo natal, está dando conferencias, por supuesto muchas charlas a través de la universidad y otros escenarios que se le han presentado. Y otro de los roles que comparte con un servidor, la marca personal desde el programa o desde el podcast, Fer Pelayo presenta. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña Fer Pelayo. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, no, hombre, ya me la creí. No, pues es la idea. Con esa presentación y más, que consta que estuvo limitado. Mi querido Fer, para quien todavía no te conoce en nuestro auditorio y por supuesto generar este conocimiento, ¿quién es Fer Pelayo? Para que las personas que no te ubican puedan tener una referencia tuya. Híjole, ¿quién soy? Soy un autlense, ¿qué más? Tengo 38 años, actualmente pues me dedico justo a lo que acabas de describir, y estudio una maestría aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Entonces, ¿quién soy? También soy una persona que le gusta mucho el deporte, ¿qué más? Aprender, creo que es de lo que más disfruto, el deporte, aprender y la comida también. Soy un fan de ir a restaurantes y un curioso de restaurantes y de nuevos lugares, o no restaurantes, si hay fondas también vamos a la fonda, lo que sea, pero me encanta la comida también. El arte culinario en general. Sí, la verdad sí, me gusta mucho, incluso cocinar es ahí como ¿cómo se puede decir? Como un hobby, algo que disfruto mucho, y hay mucha gente que le da flojera cocinar para otros. A mí me encanta, es como esa parte de compartir, a mí me gusta mucho, sí. Qué genial. Entonces, estas características que me dices vienen idealmente a formar parte de los roles que estás desempeñando el día de hoy. Algo que indudablemente tengo que preguntarte, Fer, es el tema de tu experiencia en un escenario en el que propiamente algunos te conocimos. Yo te conocí ahí. Okay. Evidentemente, pues es la referencia de estar en el movimiento de los emprendedores, estar también alguien de Outland como esa referencia, y por supuesto quienes formamos esta iniciativa de estar siendo punta de lanza en algunos proyectos, pues te utilizamos como referencia para ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia para presentarte en un programa de esa magnitud, Fer? Mira, me gusta mucho esa pregunta porque ha sido de mucho trabajo. Para poder llegar ahí tuve que formarme mucho, tener mucha paciencia, y básicamente trabajarle mucho en todos los sentidos, trabajarme mucho como emprendedor, trabajar mucho en mi negocio también para que sea un negocio redituable, y trabajar mucho en relaciones públicas también. Y por relaciones públicas no son estas relaciones públicas glamurosas que uno cree, ¿no? De asistir a eventos, aunque a veces yo, fíjate, cuando comencé en el mundo del emprendimiento, sí. Por ponerle nombre, yo lo hice con una aceleradora de emprendimiento en Guadalajara que se llama Retos Zapopan. Y yo ahí comencé a entender muchas palabras que normalmente si no eres emprendedor no las conoces, porque además son como en inglés la mayoría, ¿no? Y yo ahí empecé que el networking. ¿Y qué es el networking? Pues que conocer gente y hablarle de lo que tú haces. Y yo decía, qué flojera. Yo como hasta me sentía como a propósito me presento contigo, pero como con una intención de que conozcas lo que yo hago, y me parecía no genuino. Uh-huh. Y entonces no asistía yo a eventos de networking porque decía, qué flojera estar en un evento donde, hola, ¿qué haces? Yo hago esto. Ok, ¿y luego qué voy a decir? Decía yo, ¿no? Y le tuve
tirria, dicen la palabra, ¿no? A asistir a ese tipo de eventos hasta que un amigo me convenció y fui. Ese amigo tiene una historia muy chistosa porque él se tatuó su QR de su negocio. Entonces, a ese grado. Sí, cuando él se presenta en el networking, pues no da tarjetas, no habla tanto, sino que su forma de introducir es, aquí está mi negocio, y entonces todo el mundo lo escanea y ya se va a lo que es su negocio. Ajá, está muy original y rompe el hielo de una manera muy original también. Claro. Ya no es el típico, hola, ¿cómo estás? Yo hago esto, no. Y entonces con él me fue como introduciendo en ese evento y me presentaba con la gente, y entonces ya vi que no es tan monótono, perdón, como yo lo creía, y de ahí pues me animé a ir más a eventos de networking que hacía esta aceleradora de emprendimientos. Y ahí yo conocí mucha gente pues muy valiosa, muy admirable, gente que ahorita tiene negocios muy padres, que tú vas a Guadalajara y los ves que ya están aquí, ya están en Soriana, ya están en no sé dónde, o están llegando a otros lados, y hasta espectaculares, 2, 3, ¿no? Que están haciendo cosas muy padres. Claro. Y me da mucho gusto porque siempre creo que ver el fruto de la gente que le está echando muchas ganas y que tiene frutos, se me hace muy padre. Pero entonces yo estuve en Reto Zapopan y ahí yo aprendí el arte del networking, sí. De presentarte, y que nunca sabes cuándo, años después a lo mejor, vas a toparte con una persona que viste ahí o necesitar de una persona que viste ahí, ¿no? Y que hiciste un contacto. Claro. Después de ahí me fui a YLI, que es un programa, Young Leaders of the Americas Initiative, que es un programa de emprendimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí. Y ellos apoyan emprendimientos latinos en Estados Unidos. O sea, para que vayamos a Estados Unidos, y ahí 3 meses estamos en formación con una empresa en donde nos capacita en cosas que nosotros pusimos en la solicitud que éramos débiles, ¿no? Ya sea marketing, la parte social, la parte legal, la parte de operaciones, finanzas, etcétera. Para entonces, Fer, ¿ya traías la idea de negocio que implementaste? No, yo ahí yo ya entré a Reto Zapopan con Natalia. Okay. Y ya YLI también entré con Natalia. Perfecto. Ajá, YLI lo que tiene es que se enfoca más en negocios que tienen cierta parte social. O sea que a lo mejor te vendo micrófonos. Ok, y a lo mejor con los micrófonos yo tengo un proyecto donde apoyo a pequeños talentos locales a que su voz llegue a más lugares. Ok, ya eres un negocio social. Okay. No nada más eres un negocio. Entonces YLI apoya ese tipo de negocios. Y pues bueno, ahí me ayudó muchísimo todavía a tener más bases de mi negocio, más fuertes, y a esta parte de hacer el pitch, que también es otra palabra que en el emprendimiento es muy popular, pero si la dices fuera del emprendimiento la gente no entiende mucho. Claro. Que es un pitch, que es como un discurso, pero más corto sobre lo que es tu emprendimiento, ¿no? Hay un video que a mí me gusta mucho que es como, imagínate que te encuentras en el elevador a alguien que va a invertir en tu negocio, o que podría ser, o que te encantaría que invirtiera en tu negocio. Tienes lo que dura el elevador para hablarle de tu negocio. Claro. Entonces, eso es un pitch, ¿no? En poco tiempo, di lo esencial de tu negocio. Y después de ahí me metí a Premio Emprendedor Coparmex en Guadalajara de nuevo. Y ese es un concurso de emprendimiento básicamente, donde haces muchos pitches. Para quedar primero haces un pitch a un corte de 120 que seleccionan a 80, luego a 40, luego a 20, luego a 10. Y es un pitch para cada uno, ¿no? Cielos. Ante diferentes personas, no siempre son las mismas, diferentes públicos. Y luego ya después de 3 meses, que el proceso es muy similar al de YLI, pero aquí es con una empresa jalisciense en Guadalajara. De 3 meses de estar yendo a una empresa a que te ayuden a capacitarte en diferentes áreas, haces todavía un pitch para ver si ganas el Premio Emprendedor Coparmex. ¿Pagas algo de esos servicios, Fer? ¿Todo ese sí lo promociona el Estado? Reto Zapopan es gratuito, YLI es gratuito, incluso YLI te paga viáticos, viaje, estadía, Tienes todo. Que salir preseleccionado, sí, previo a una solicitud, y que sea pues algo, sí, de referencia a tu negocio, si no eres seleccionado. Todo un trámite. Okay. Y Coparmex sí pagas, vas pagando cada etapa. Es poco, no es mucho, pero pues vas pagando cada etapa, ahí sí. Y la formación sí está muy bien, la que dan ahí, y además quedas ya como socio de Coparmex por 1 año. Y bueno, todo eso te lo cuento porque eso fueron 2017, como 4 años de además de trabajar en mi negocio, pues todo esto me ayudó a formarme a mí. Y sí mi negocio, pero también a mí como qué tipo de emprendedor soy, y reconocer también qué tipo de líder soy, qué me falta hacer fuerte, en qué estoy bien. Y entonces después de Coparmex fue que llega la oportunidad de Shark Tank. Entonces cuando yo llego a Shark Tank, yo ya tenía un negocio bien establecido, sí, y yo como emprendedor ya estaba listo ahora sí para presentarme ante
ante estas personalidades y estar en un programa. Ya habías pulido la técnica, ya habías Sí. encontrado principalmente las áreas que ellos preguntan, ya te habías fortalecido en conocimiento de tu emprendimiento para responder, Sí. incluso previo a, recuerdo que me decías, yo quería que me preguntaran otras cosas. Sí, es que yo soy muy ñoño, muy ñoño. Entonces, yo la verdad, obviamente sabía lo que era Shark Tank, Ujú. pero nunca había visto, yo creo que ni un capítulo completo. Yo lo que veía en redes sociales, Claro. pero nunca había visto ni un capítulo completo. Y cuando supe que iba a estar en Shark Tank, me puse a ver en ese momento, 6 temporadas previas. Sí. Y de cada capítulo, las preguntas que les hacían, lo que yo no sabía de mi negocio, lo apuntaba en una libreta y lo investigaba. Y entonces dije, a mí no me van a... Extremadamente preparado. Sí, de cada pregunta que yo decía, yo eso no lo sé de mi negocio. Entonces lo investigaba o lo trabajaba o no lo tenía tan bajado y lo bajaba y lo apuntaba. Pero así me eché las 6 temporadas con el montón de preguntas que desconocía de mi negocio. Entonces es un buen ejercicio, ¿eh? Para alguien que tenga un negocio, véase Shark Tank y lo que no sabe de su negocio, apúntelo y investígalo. Super mega tip, ampliamente recomendable. Primer hack que pueden sacar de este podcast. Vean un capítulo, vean las preguntas que hacen y de hecho yo he visto algunos capítulos completos, algunos mucho más interesantes que otros. Yo ya traía referencia al programa previo a verte ahí y me llama poderosamente la atención algunos términos, como tú comentas, que de repente uno no maneja y a mí me causan ese ruido de cómo no lo conozco. Y, o sea, el tema de la búsqueda constante para tener en nuestro negocio ampliamente, por lo menos el vocabulario o el conocimiento de lo que es una estrategia para un plan de negocios de esa magnitud. Totalmente, y nunca acabas de conocer todo. Sigues aprendiendo, Fer. Sigues aprendiendo un buen, porque yo me acuerdo la primera reunión después de Shark Tank que ya tuvimos de manera, pues sí, presencial en las oficinas del que decidió invertir en mi negocio. Sí decidieron invertir. Sí. Hay alguien que dice que no, hay alguien que decide sí invertir contigo debido a tu speech. Te quedaste con esas ganas de, es todo lo que me van a preguntar. Sí, porque además, bueno, los capítulos son muy cortos, lo que uno ve, pero yo estuve ahí como 40 minutos con preguntas de ellos. Conmigo fueron, creo que muy benevolentes. Creo que por el tema se dejaron llevar más por la parte social que por la parte de números. Sí me preguntaron números, pero nada complicado. O a lo mejor iba yo muy preparado y no se me hizo nada complicado. Claro. Pero sí deciden invertir. De los 5 tiburones, 4 dicen que no y uno dice que sí. Me hace una propuesta, una contrapropuesta, y yo acepto la contrapropuesta y ya es que se cierra el negocio. Esa reunión posterior trata de literal formalizar el trato que en teoría tienes ahí de palabra y ver si tienes números o de qué trata la siguiente reunión. La reunión trata de qué es lo que sigue, ¿no? Una vez que se dice que sí en el programa, para poder llevar a cabo la firma de la sociedad, que es pues el fin de eso, y la inversión, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué necesito yo darles a ellos para que ellos también puedan de alguna manera estar seguros o de tener una seguridad de que lo que yo dije es real? Porque van muchos emprendedores, pues que yo te puedo decir que vendo 10 millones de pesos al mes, pero ¿cómo te lo compruebo, no? Ya a la hora de sentarnos así, pues ¿cómo te lo compruebo? Ya es, muéstrame. Ajá, y hay muchos, ahí es donde se caen el montón de sí que se dicen en el programa. Ya a la hora de demostrar, unos se caen también porque muchos solo van por el comercial, bastante respetable. Hay gente que va meramente a Shark Tank por estrategia, no quieren un inversionista, pero saben que es una muy buena plataforma para estar. Excelente. Entonces van por el comercial o hacen una evaluación muy alta de su negocio para que nadie quiera invertir, o dicen que sí a el que ellos quieran o a quien sea, y a la hora de los documentos o esta plática, ellos dicen, oye, ¿qué crees? Yo no quiero una sociedad, y entonces el otro, pues no puedes obligarte, ¿no? Claro. Y pues ya, ahí se termina. Pero ahí básicamente, o muchos dicen, por ejemplo, yo vendo $1 millón al año, 500,000 en efectivo, y es cuando dicen, ¿cómo me pruebas el efectivo? O sea, sí, claro. Yo te puedo decir que vendo 10 millones en efectivo, y ¿cómo te lo voy a demostrar, no? Entonces ya no es certeza para la empresa que va a invertir. Entonces ahí se plantearon qué es lo que ellos necesitaban para llevar a cabo la inversión y qué esperaba yo también de ellos como inversionistas. Y ya pues de ahí fueron 2 años de lo que, términos que estamos hablando, de due diligence, o en español la debida diligencia, que es pues un montón de papeles que ellos necesitan durante 2 años para decidir invertir en el negocio. 2 años de diligencia en el tema de cuestiones contables, financieras, estados legales. Financieros, balance de resultados, sí, claro. Todo lo que un contador o un administrador financiero puede hacer. Todo eso estarles dando mes a mes durante 2 años. Eso sí es nuevo para mí. No sabía que durante 2 años por lo menos, se tienen. Sí, bueno, fíjate que con
con casi todos los que me tocaron a mí, porque hubo otras chicas a las que les invirtió Marisa, Sí. y fue casi igual. Ellos como 3 meses antes que yo ya estaban firmando sociedad, pero fueron casi 2 años. Yo sí 2 años. Obviamente esto es de mucha utilidad, el tema de la inyección, la proyección, lo que tú buscas con un aliado de este tipo vale la pena. Sí, mira, yo lo he platicado mucho. El dinero, en las cantidades que uno va y pide ahí, creo que tú lo podrías ir a pedir un crédito, aunque este dinero es una inversión a riesgo, es decir, no la tienes que pagar. Si tú vas a pedir un crédito y tu negocio es redituable, como sea, lo puedes hacer. Uno va ahí por la estrategia, mucho más que por el dinero. O sea, Claro. alguien como una Marisa Lazo, imagínate, si yo soy repostero y Marisa Lazo decide invertir en mí, o si yo hago algo de comida y Marisa Lazo decide invertir en mí, pues claro que va a ser una súper estrategia y una muy buena aliada, más que el dinero que me dé. Claro. Porque como emprendedor no hay dinero que ajuste. La curva de aprendizaje, sin lugar a dudas, de experiencia que trae una personalidad de ese tipo, obviamente es mucho más amplia. La cantidad de personas que le rodean como especialistas en toma de decisiones. Acabo de ver un podcast de ella y decía, yo atiné mucho en hacerle caso a uno de mis cercanos, donde me dijo, compre terreno. Entonces, cuando yo crecí, me expandí hacia los lados y no tuve problema de que mi fábrica no tuviera el ancho para las necesidades que yo tenía. Y dice, es gracias a que no, constantemente hay que saber escuchar. Es bueno ser celoso de tu negocio, pero hasta qué punto que no te permita incrustar. Imagínate traer ese tipo de referencias que lleguen a tu modelo de negocio y que obviamente como llevan parte, pues te puedan compartir. Sí, porque justo no trabajas tanto con el tiburón, trabajas mucho más con el equipo del tiburón. Entonces sí te llenas de mucho aprendizaje. Y aprendes también cómo son las cosas ya en las grandes ligas. O sea, yo ahí es donde he tenido las reuniones más prácticas, rápidas y redituables. A lo que van. A lo que vamos, sí. Si no vamos a ver nada, números como tal, y si no un correo es necesario. Sí. En el correo te mando la info que sea necesaria y listo. Totalmente. Y si ya llegamos a la reunión, números, qué decisiones, por qué, muy bien, muchas gracias a Dios. O sea, no se pierde el tiempo, porque para todos pues el tiempo es dinero ahí. Claro, entonces aprendes mucho y dices, órale, sí, a veces uno anda errando, ¿no? Haciendo de reuniones de 1 hora y jijijaja y todo, y esta gente... La típica cultura de llegar y obviamente cotorrear y estar las papitas y tiene que haber botana y tiene que haber... no, aquí ni café te ofreces, no te lo alcanzas a tomar. No te alcanza a tomar cuando ya listo, ¿sí o no? Ya, gracias. Lo traes, no lo traes, listo, lo vemos, lo que sigue es esto y bye. Sí, así trabajan. Entonces. Literal, como Fidel, comes y te vas. Comes y te vas, exactamente. Genial. Fer, antes de pasar a la siguiente parte que tiene que ver propiamente con esta experiencia posterior y que tiene lógicamente repercusión en lo que hace actualmente en ese modelo de emprendimiento, a mí me gustaría tocar porque personas que nos ven de mi comunidad, de nuestra comunidad, que ahora van a ser parte tuya también, es el tema de la mentalidad, los hábitos, cómo es que arraigas o cómo es que tú llegas a crecer siendo un joven, porque tuviste que irte de Outland, salir de aquí y obviamente a qué edad te fuiste de aquí. ¿Qué te fuiste haciendo y si en realidad te veías haciendo algo de esto que estás haciendo ahora o cómo fue esta transición? No, fíjate que yo digo que yo era un godín muy feliz. Okay. Muy feliz, el godín más feliz con mis toppers, con mi escritorio bien decorado, todo llegaba y yo decía, cómodo. aquí todo está en su lugar y empezaba. Yo era muy feliz siendo empleado, la verdad, y es algo que también siempre defiendo mucho porque creo que luego el emprendimiento tuvo como una sobreexplotación y yo escuchaba que todos querían que todos fueran emprendedores y yo no, o sea, hay gente que no nació para ser emprendedor y no por capacidades, sino porque es muy buen empleado, muy bueno, y ser empleado no tiene nada de malo. Hay gente que demerita mucho ser empleado. Si a mí ahorita me ofrecieran un super sueldo en una super empresa con director, gusto, un CEO, y sí, claro, no. sin ningún problema. Entonces yo no me veía como emprendedor, pero siempre hice cosas de emprendimiento, sin querer. Hasta los 30 años fue que yo decido emprender, y es porque, pero yo me fui a los 18 a Guadalajara. Tú te vas saliendo la prepa de aquí. Ajá. ¿Te vas a estudiar a otro lugar o te vas a trabajar? A Guadalajara a estudiar. Ok, ¿qué estudiaste? Comunicación, ciencias de la comunicación. Genial. Nada que ver. Empieza tu travesía sin querer todo que ver, porque en realidad al final el tema de socialización, el cómo proyectas tu negocio termina siendo hoy parte clave, pero al inicio pues sí. El tema vas a estudiar comunicación, ¿agarras empleo allá? Sí, yo agarro empleo ahí, mi primer empleo fue en HP.
Sí. como becario del becario del becario. Y ya de ahí me fui a Playa del Carmen, a trabajar A sufrir. ajá, a sufrir. Era fotógrafo ahí, Sí. porque pues en la carrera llevé fotografía y yo quería irme a vivir a Playa del Carmen. De ahí me fui a trabajar a un crucero como fotógrafo también. O sea, nada que ver las cosas, pero bueno, regreso y agarro trabajo en Mundo Terra, que es una empresa de zapato y ropa por catálogo. Sí. Ahí creo que fue como mi primer acercamiento a la moda y a las tallas extras, porque yo vi que las tallas extras se vendían muy bien, pero no las pelaban mucho. Pero no hice nada más. Después de ahí me fui a trabajar a la Embajada de Canadá en Guadalajara y de ahí apliqué dentro de la misma empresa en Bogotá. Y me fui a vivir 2 años a Bogotá trabajando para la Embajada de Canadá. A gusto. Ay, el Godín más feliz, Sí. el más feliz de Así la vida, de, sí. estoy súper bien. Mega nada que horario, aquí. prestaciones increíbles, sí, yo era el más feliz. Pero a nuestro Peña Nieto se le ocurre quitar la visa para, ¿En para serio? Canadá en ese tiempo ¿En serio? y pues nos afecta muchísimo. Se acaba el 80% de trabajo pues de visas de turismo en el área en la que yo estaba. Entonces no. cierra la empresa, nos liquidan a todos. Y es cuando busco trabajo, yo estaba mega mal acostumbrado por el horario, por las prestaciones, por la forma de trabajo de la Empiezas y- embajada y nada me gusta, ajá. Y entonces decido emprender. Con este Nada de lo que ve en el mercado te llama la no, atención y dices, necesito hacer algo a mi medida porque lo otro definitivamente no. sí, y cosas de la vida, porque yo dije, o sea, trabajar los sábados, yo aquí, trabajar los sábados, ¿por qué? Y después decido emprender y hasta los domingos andaba en bazares y todo, ¿no? Pero pues bueno, era mío. Claro, claro, ya era algo propio. Ajá, Ojo, porque fíjate que desde mi perspectiva, lo que tú comentas de nada que ver tiene, para mi punto de vista, todo que ver, porque al contrario de mi historia, yo en mi historia fui papá muy joven. De ujú, hecho, saliendo prepa es mi regalo de salir de prepa, un sobre en blanco que dice positivo y siempre cuento esa anécdota. Ana Silvia es como la artífice de la esa nota, madrina. de la madrina literal de esa parte. Y el tema de lo que tú tuviste como libertad para hacer cierto número de cosas y a tus 30 años poder decidir de forma abierta. En otra historia no es así porque te toca trabajar por necesidad o porque Claro, tienes que traer sustento. Entonces, la calidad de decisiones o de poder hacer este tipo de experiencias, travesías, de irte a un crucero, yo escucho eso y digo, sí. Canadá, Colombia, ¿no? Cosas que de alguna manera después, a mí curiosamente se me dan también después, Ajá, pero pues lógicamente bajo una textura, insisto, muy sí, diferente. por Entonces supuesto. creo que hay una gran área de oportunidad para quien nos escucha y nos ve, que en realidad es disfruta de tus etapas y Mucho. haz de tal manera que, o sea, puedes emplearte viajando, puedes hacer algo que te Ujú. gusta, que te agrada, ser godín y pues, está de maravilla. Sí, yo creo que cada quien debe de encontrar lo que lo hace feliz y sobre todo más fiel a uno mismo, que estés feliz con eso. Yo lo que les digo, mientras estés trabajando de manera honesta y estés contento donde estés, ya que le buscas, ¿no? O sea, no es que no tengas hambre de hacer cosas, está bien, pero uno, si yo veo mi camino, hay cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, como trabajar en un crucero tomando fotos y luego trabajar en la Embajada de Canadá, pero cada trabajo lo disfruté mucho. O sea, yo sabía que en ciertos trabajos no iba a estar ahí mucho tiempo. Incluso cuando me fui a Playa del Carmen, en un momento fui bellboy porque no había trabajo y yo no me quería regresar a Guadalajara. Entonces yo dije, pues de bellboy, no importa. Y yo dije, yo no estudié para ser bellboy y yo sé que tengo mucha más capacidad, sin demeritar a los bellboy, para estar aquí, pues yo me veía haciendo otras cosas, pero mientras sea bellboy voy a ser el mejor bellboy. Y yo sé que va a salir una oportunidad y las voy a buscar. Entonces creo que es eso de no te atores, o sea, disfruta donde estés y mira, o sea, siempre alerta a las oportunidades y si no, también créalas, que eso también es bien importante. Ok, te vas, 18 años, estudias comunicación, buscas alternativas. Esta mentalidad de estar buscando alternativas para salir, por supuesto, te alcanza al grado de que luego que tienes tu emprendimiento, pues sigues experimentando. En la plática todo parece lineal y que todo Ujú. se te abrió la puerta y tú Ajá. dijiste, voy a participar, sí, adelante, Ah, voy a sí. abrir adelante. En todo este ámbito, ahora que me dices que te fuiste a tus 18, estudiaste, las dificultades más notorias que tú pudiste tener o alcanzar. ¿El tema personal o el tema más profesional tirado ya con el tema del negocio? ¿Cuáles son las dificultades más notorias que tú alcanzas a identificar que te ayudaron no a obstaculizarte, sino más bien a generar esta parte de formación en ti, de tu personalidad, de tu mentalidad, de tu liderazgo, de hoy ser quien eres? Ay, qué buena pregunta. Porque claro que tuve dificultades, pues yo siempre creo que es la parte económica. Bueno, sobre todo que yo quería ser independiente.
y de alguna manera demostrar que ya no necesitaba de la ayuda de mis papás, ¿no? En ese momento, o sea, que yo me podía mantener solo. Entonces, sí hubo varios momentos donde, pues, no alcanzaba. Entonces tenía que hacer que alcanzara. Pero creo que la parte más difícil siendo joven, tratando de enfocarse, es no no creerte cuentos ajenos o no caer no excesos, pero como en estilos de vida que no te corresponden también. Creo que es bien fácil distraerse, muy fácil distraerse, y mucho más siendo joven, y que incluso puede ser criticado por no hacer ciertas cosas, pero créanme que a la larga, cuando volteas para atrás a los años, dices qué bueno que no tomé ciertas decisiones, qué bueno que me salí de ciertos círculos, y creo que eso es lo más reconfortante. Esa es una. Y la otra, que tienes que sacrificar algo. Siempre para lograr cosas tienes que sacrificar otras. Y vivir con eso, pues también es algo que tienes que aprender. En mi caso, yo siempre estuve fuera de mi familia y a mí me encanta la parte familiar, soy muy familiar. Entonces, para mí, pues desde los 18 regresaba a Outland en ocasiones especiales. Pero desde los 18 yo no regresé hasta hace un año, a los 37. A vivir, se puede decir. Entonces, sí sacrifiqué momentos, ocasiones especiales incluso. Pues sí, cuando vivía sobre todo fuera, cuando llegué a vivir en Ciudad de México también, en Bogotá pues ni se diga, y cuando andaba en crucero pues ni se diga, fue sobre el mar 8 meses. La llamada Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, y pues cuelga y agarra tu pizza y cómetela y ve la tele, ¿no? O sea, y está bien, pero esos son los precios, en mi caso. Yo sé que hay gente que a lo mejor le fue peor, otra que no tanto, pero en mi caso pues eso fue, el sacrificar esa parte familiar. El tema de los ruidos externos hoy por hoy, hablando de mentalidades, porque me queda claro y hemos hablado tras bambalinas acerca de esto, sobre la juventud actualmente. Yo difícilmente te estoy diciendo que a los 18 fui papá, entonces sería el colmo que yo esté criticando la juventud y que diga, muchachos, hay que hacer las cosas así, al contrario. No, hazle de esta manera. Ni tampoco me siento como esta parte de que constantemente nos pasa, que cuando eres adulto tratas de prevenir a todo mundo de todo y no hagas esto, no hagas esto. Al contrario, yo les digo, para que sepas quién va a ser el príncipe azul, ves a muchos sapos. O sea, date cuenta y date oportunidades, y dale a mis hijos, a mi hija le digo mucho. El tema aquí es que inevitablemente nuestro entorno, hoy por hoy, tú lo acabas de decir, tiene mucho más distractores a lo mejor que cuando nosotros, porque hoy el internet te vende la idea de, ¿no estás emprendiendo? Híjole, la estás regando. ¿No estás viajando por el mundo? ¿Estás de godín? Híjole, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que eso tenga que ver hoy en la mentalidad de los jóvenes? Sí, definitivamente. Y lamentablemente, porque mira, yo me dedico mucho a redes desde antes de, por ejemplo, el podcast. Desde antes, mi negocio creció mucho en redes. Yo estudié la maestría en marketing digital y comercio electrónico, entonces las redes son muy buenas y está bien que exista el diferente tipo de contenido, pero que no te creas todo lo que ves, ni lo bueno ni lo malo. Y sobre todo que aprendas a distinguir los filtros. Ahorita hay muchos filtros que nos hacen ver las cosas rápidas y fáciles. Y yo digo, por ejemplo, está perfecto que haya un boxeador que gane millones de dólares por una pelea. Está perfecto que haya un artista que gane millones de dólares por una canción o por un video, por una aparición en no sé dónde, o un influencer que a lo mejor puedes decir tiene mi edad y ya está siendo invitado a ciertas alfombras rojas y le pagan y las marcas y todo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en Outland en mi casa sentado comiéndome unos chetos? Puede ser, y eso puede llegar a ser frustrante, pero para mí es importante entender que esas son una en un millón. O sea, son oportunidades que se dan una en un millón, y también es gente que se ha preparado y que ha trabajado. Alguna, no toda, pero son suertes, ahora sí, como dicen, ¿no? Pero lo normal, lo común es que uno se tenga que parar a trabajar desde temprano, que trabaje todos los días, que tengas que ahorrar y que tengas que educarte y que prepararte y tener metas. Creo que esos filtros que nos hacen ver las cosas rápido y fáciles es lo que distrae mucho a los jóvenes ahora. Los distrae, los presiona y los estresa. O sea, creen que tienen que tener 22 años y ya tener un coche último modelo y estar viajando por el mundo y vivir no sé de qué, porque quieren estar viajando por el mundo. O a menos yo digo, sí, pues sí se puede, como yo, trabaja en un crucero y vas a viajar por el mundo, pero vas a trabajar. Claro, claro. Es muy diferente. Y no hay día de descanso en 8 meses, claro, pero vas a conocer el mundo, ¿no? Claro, claro. Y así como muchos otros trabajos, ¿no? Entonces creo que sí, creo que ahorita los jóvenes tienen muchos distractores, pero sobre todo muchos filtros que hacen ver las cosas más bonitas de lo que son o más fáciles de lo que son, cuando en realidad no lo son así.
segundo hack que seguramente nos va a ser de utilidad. ¿Cómo te mantienes con esa humildad, con esa apertura? Porque pareciera que llegas a un pueblo donde dices, vengo de fuera, lo sé todo, y al contrario, me consta que eres de mentalidad abierta. En nuestro primer acercamiento llegaste con toda la humildad del mundo, con una apertura para participar en este programa y por supuesto para todo lo que se viniera. ¿Cómo mantienes tus hábitos actualmente de formación? Me queda claro que trabajas tu físico, tu alimentación, tu mentalidad. ¿Cómo lo mantienes? No sé, o sea, creo que es como muy nato. Pues es que tengo yo siempre en la cabeza la idea de que siempre hay que aprender. No, como emprendedor me quedó clarísimo, nunca terminas de aprender. Cuando crees que ya la hiciste o crees que sabes todo, creo que ese es un gran problema. Porque me he encontrado con gente que cree que ya lo sabe todo y que son muy buenos en lo que hacen, todos mis respetos, pero esa actitud de ya lo sé todo, no tengo nada que aprender, no te lleva a ningún lado. Te puede privar incluso de aprender más o de hacer las cosas mejores. Las cosas siempre se pueden hacer mejor y tú siempre puedes aprender de los demás, incluso de quien menos creas también. Entonces, creo que a mí el hecho de saber que siempre hay algo que aprender es lo que me ha ayudado a no perder el piso por una u otra cosa que pude haber hecho bien, ¿no? Excelente. Para hacer parteaguas a tu regreso, tú no es que dejes tu proyecto, sino que te lleva a decidir volver a Outland, porque ciertamente traes un proyecto consolidado, traes un proyecto ya que funciona digitalmente. La marca Talia como tal pues ya tiene su propia representación, ya tienes tu marca, como dices, ya estás trabajando redes. ¿Qué te hace generar un proyecto aquí? Y específicamente hablando de Fer Pelayo Presenta y entrevistar gente de aquí de la localidad, ¿qué fue lo que te trajo para acá de regreso? Pues mira, justo ya estaba en esta parte con la inversión de la empresa y yo estaba en Ciudad de México y los gastos ya eran muy altos. Eran rentas de un costo que yo decía, no, es que esto lo miras a largo plazo y dices, pues no va a ser redituable, a lo mejor lo puedo pagar, pero no va a ser redituable, ¿cuánto me va a quedar de utilidad si yo estoy pagando una renta muy alta? Y claro que tenía sus pros y sus contras, estar en Ciudad de México, siendo una marca de moda en este caso, tenía sus super pros, que estás donde sucede todo, de artistas, y aunque yo vaya a una parte plus size, pues también hay artistas gorditos y gorditas, ¿no? Y había influencers, las influencers más populares de la parte plus size pues están en Ciudad de México. Claro. Todo sucede ahí, lamentablemente, está muy centralizado eso. Pero entonces, esos eran los pros, pero los contras pues eran los costos de... Ahora sí que a qué costo, ¿no? Claro. Entonces, regresar a Guadalajara en ese momento no era una opción porque yo había rentado mi casa, entonces la tenía rentada y pues decido regresar a Outland a instalar todo acá. Cuando comienzo a ver costos, precios y así, digo, no inventes. Comodidad, que llegas en 10 minutos sí. De lado a lado. Híjole, sí, hay la calidad de vida. Mira, está perfecto que los jóvenes se quieran ir y que se vayan, así como tú dices, no, ¿quién soy yo para decirles que claro, que valoren Outland, que sí. se vayan? De hecho, entre más se puedan ir mejor, no necesitan irse tan lejos si no pueden, pero si pueden sí, que conozcan, que tengan mucha experiencia, justo para que cuando regresen valoren la calidad de vida que da una ciudad como Outland, que justo el tiempo, yo creo que es lo que más valoras cuando estás aquí. Dices, no manches, cuánto tiempo estaba perdiendo yo en otros lados haciendo 2 mandados en mi día. Claro. Y aquí de llegar a 2 puntos de referencia sí, ahí con la semilla. Ajá, en lo que llego, lo que me tardo, 2 horas de traslado, más otra hora para acá, más regresar a mi casa 3 horas. Ya llovió, ya hice 4 horas más. Entonces, no, el tiempo es algo que valoras mucho, la calidad del tiempo. Pudiste compensar el costo de no estar ahí presente en lo que el movimiento se da, pero lógicamente llegas a una estadía donde te da más balance, sí. Más prioridades, comienza a darte cuenta quizás incluso en manejo de estrategia de poder pensar con más franqueza o más claridad, este tipo de cosas. Mucho más, y sobre todo también la parte de la toma de decisiones es bien diferente bajo estrés que estando relajado. Sí, no es lo mismo que tengas que tomar una decisión a que quieras tomar una decisión o a que quieras hacer una estrategia diferente en tu negocio porque ya tienes el tiempo, la visión. En realidad ahora digo, bueno, cuando tenga que ir a Ciudad de México voy y lo he hecho. Y digo Ciudad de México porque es donde a veces se dan más las cosas. O cuando tenga que ir a Guadalajara, pues voy. Pero la verdad es que el día a día aquí permite también que el ritmo de tu negocio sea totalmente diferente. Incluso, pues sí, al final de cuentas las utilidades, los gastos de operación son menores también. Claro. A mí me parece una gran oportunidad, la verdad. Digo, es como lo que hacen las grandes empresas que se vienen a México, pero pues yo lo hice más local, ¿no? Más local, para estar operando desde literal tu comunidad, sí. cerca de tu familia y aún así el negocio
Que obviamente para esto pues ya lo tienes como tal instalado en una estrategia funcional que pueda operar de esta manera. Sí, ajá, bueno, también porque mi negocio lo permite, seguramente habrá Claro, otros que no. regresas igual con una idea y dices, pues tampoco llegaste a dormir en tus laureles, llegaste con una dinámica literal que dijiste, ¿por qué la idea del podcast? ¿Ya lo tenías previo? ¿Se dio? Sí. ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue esta estrategia? Ya tenía la idea de un podcast, así tal cual, ¿no? Y al final de cuentas, ahora sí, estudié comunicación Sí, y sí. es algo que me gusta y siempre me gustó mucho la producción. De hecho, curiosamente, siempre me gustaba mucho más estar detrás que de frente. Frente. Ajá, sí, me encantaba radio y televisión. Me acuerdo que estar en la parte de acomodar las luces y grabar, pero el audio, pero todo eso me emocionaba mucho. Me ponían de frente y era como, ay, qué nervioso, y si digo algo que no, y no, yo prefiero estar atrás. Y la parte de producir también, mucho más incluso que de hacer. Tengo la idea de un programa que sea así, 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 así. Siempre me gustó mucho. Y cuando ya tenía tiempo pensando en un podcast, en ese momento lo pensaba sobre mi marca, o sea, no exactamente sobre mi marca, pero que fuera de nicho también, porque yo me casé mucho con esa idea, de hacer cosas para un nicho. Entiendo que las cosas que haces tú para alguien en general o público en general funcionan también muy bien para algo más comercial, pero también lo de nicho pues te llega a funcionar muy bien. Tan es así que tal le fue literal el tema del nicho y también lo entendiste así para el tema de la marca personal y el tema del nacimiento del podcast. Totalmente. Entonces yo pensaba en un podcast que tuviera que hablado y dirigido para la comunidad plus size femenina. Hablarle a mujeres con sobrepeso y obesidad de diferentes temas, un montón de temas, pero también sabía que no lo podía hacer yo solo, porque también creo que no hay como que de repente robarse voces ajenas y yo no represento a las mujeres plus size. Yo he hecho muchas cosas por la comunidad y en la comunidad plus size me han recibido muy bien, pero ni soy mujer ni soy plus size. Entonces, ¿cómo me iba a ver yo hablando Claro, de referencias muy personales que quizás ya en la vida y en el día a día solo ellas pueden vivir, ¿no? Y dije, bueno, el podcast originalmente pues era pensado con invitadas de planta, mujeres plus size que tienen cierta voz ya y peso en las redes, pero en Outland pues es imposible, porque pues no las podría traer y grabar sería un rollo y no. Entonces fue que decido como hacer algo con mi voz y con lo que yo sé y dirigido a lo que a mí me gusta, que es la parte de inspiración y la parte de emprendimiento y la parte de mostrar sobre todo, porque justo me empezaron a invitar a lugares por lo de Shark Tank y yo veía en los jóvenes como estas ganas de hacer cosas como grandes, ¿no? Y entonces dije, pues a mí me gustaría que la gente que nos ve, sea joven o no, sepa que no te limita a ser de una ciudad pequeña o de un pueblo, como yo le digo con mucho cariño, Claro. a que hagas cosas padres o grandes, o sea, que hayas nacido aquí no es una limitante para que no puedas destacar. Claro. Igual ahorita dices voces prestadas porque en realidad lo que hiciste ciertamente es tomar experiencia de otros personajes del mismo pueblo que también han triunfado en su ámbito, en su círculo y que de alguna manera el mismo mensaje se replica que es, ¿por qué no? Sí se puede hacer. He visto varios de tus episodios, desde Garañones hasta este último de Luz Ramos, que también es un referente, la verdad, Sí. muy interesante, que tiene una historia también que se va a Ciudad de México. Yo te comentaba que la conocí en prepa, fui parte de ella y recuerdo perfectamente que en la prepa dijo ella, yo quiero ser. Desde entonces lo traía y ahora que lo es, me pasa como tú que digo, no manches, qué gusto, alguien que tenga esa intención muy marcada, señal que las demás jóvenes en algún momento, literal, los sueños se vuelven realidad, solo que también explica en tu podcast que hay que trabajarle Sí, justo la pregunta, bastantito. ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Le digo a ella para que tú dijeras, ya soy actriz, ya tengo un papel chingón, ya todo. Y me dice 9 años, o sea... Me imagino, te sentiste identificado cuando Sí, lo hacías mucho. un montón porque fue la experiencia similar de salir Ciudad de México, esta parte de los dineros. Sí, también, sí. Es que luego lo complicado Sí, cuando no sí, tiene sí. su orgullo y pero bueno, es parte de ella, aprendes mucho de eso. Qué maravilla. Luego, obviamente, que decides la idea y que comienzas a implementarla, yo recuerdo tu speech es, en un pueblo chico hay grandes historias que contar y esta siempre se ha sido como tu sello distintivo. Sí. A diferencia de nosotros, tú grabas por temporadas, 3 invitados especiales Sí. y tienes otro catálogo de experiencias que, si no me equivoco, lo que le sigue son en vivos. Sí. Creo que tienes experiencia en vivos. ¿En vivos será invitados también? ¿Serás Sí. tú solo hablando de temas?
En vivos es esta parte, bueno, ya terminamos la primera temporada grabada, como bien dices, y ahora viene en el mes de noviembre en vivos. Y estos en vivos los hago con dos fines. El primero, porque quiero seguir generando contenido en lo que grabo la segunda temporada. Y los en vivos, justo el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia para la Mujer. Entonces, para mí una forma, lo que en mi experiencia personal, en el sentido de historias que sé, una forma de erradicar la violencia hacia la mujer es la parte económica, que la mujer sea independiente económicamente. Claro. Normalmente cuando una mujer no se sale de casa, aunque haya violencia, es porque no hay cómo mantener a sus hijos ella sola, ¿no? No tiene apoyo y pues ella sola no va a poder. Entonces, en estos en vivos pretendo mostrar mujeres que están haciendo emprendimientos en diferentes áreas, como para hablar de esa vertiente, ¿no? De esa parte es muy, muy importante para las mujeres que sean independientes económicamente, lo más que se pueda, para que si en algún momento existe esta parte de violencia, pues la decisión sea mucho más fácil. No es el único factor, seguramente habrá unas mujeres que económicamente son independientes, pero deciden quedarse por alguna razón. Claro. Pero las que no, pues ojalá que todas tuvieran esa oportunidad. Entonces, por eso en los en vivos voy a tener a mujeres que tienen negocios de diferentes giros, y para hablar sobre esa parte y también obviamente conocer su trayectoria y que están haciendo cosas muy padres aquí en Autlán también. Qué interesante, seguramente se va a poner muy bueno el tema. Yo vengo de una relación literal, de un divorcio similar de esta manera. En mi historia de vida lo he narrado en algunos videos que tengo en la marca, donde justamente es un referente, donde me hubiera encantado a mí que mamá tuviera herramientas para hacer este tipo de estrategias. Hoy que tú puedes presentar un espacio de esta manera, creo que es una labor muy loable. Creo personalmente, Fer, que lo que hacemos, y hablando ya de la estrategia digital, del modelo de negocio, de darte el tiempo para poder compartir con otras personas historias como la tuya, historias como la de otras personas que han estado sentados aquí conmigo, personajes que has tenido tú sentados ahí, y que trasladan su experiencia, sobre todo que te dan el tiempo a compartir con otros jóvenes, con no tan jóvenes, con gente pues que de alguna manera tiene ahí sus dudas, tiene sus reflexiones, y que ese filtro directo funciona para que ellos puedan usar pues tu historia como inspiración. Si algo hace referencia, y por eso el movimiento Inspiración es, sí, utiliza los ejemplos de otras personas que literalmente den el clavo con lo que tú necesitas saber para dar el siguiente paso, y me hace muy loable estos en vivo que tú vas a crear. No, pues el trabajo de todos, yo creo que los que estamos ahí creando contenido y entrevistando gente creo que es muy interesante. Justo, bueno, me estoy dando cuenta porque tengo poquito más de un año aquí en Autlán, pero hay cosas bien interesantes que están pasando en Autlán. Así como hay mucho que trabajar en otras áreas, también hay cosas bien interesantes y muy padres que están pasando aquí en Autlán, como esta parte, para empezar, de la generación de contenido, sí, que haya contenido también de todos los tipos, me parece bien. Habrá quien le guste un contenido y habrá quien le guste otro, eso está muy padre, pero para mí, o la parte que creo que por ahí vamos como de la manita un poquito, este contenido que inspire y que sirva para algo, en el sentido de formación o de reflejarte en algo y a lo mejor de ahí tomar ciertas decisiones, me parece que es un contenido de mucho valor. Sin lugar a duda, eso también te ha dado, curiosamente, dices, no me gustaba la producción, hoy por hoy estás al frente de un podcast, y también llegaste al pueblo siendo muy solicitado. La universidad, la prepa, radio en los otros podcasts, yo sí, inevitablemente les dije, ¿quién lo conoce? Quiero conocerlo y quiero traerlo aquí también, porque no, qué gusto. Llegaste como referencia, Fer, sin lugar a duda, como ese, inevitablemente, y a mí me da muchísimo gusto, como una persona que ha triunfado fuera de aquí, llega y es inevitable la referencia, las conexiones, las relaciones, y te has mantenido en este último periodo. Yo te he visto por lo menos 4 veces dando conferencias o speaker ahí en diferentes áreas. Ya van a decir, incluso te acabo de ver, no, al contrario, ojalá hice más. Incluso te acabo de ver que fuiste invitado en una parte donde van a abrir un espacio para crear recorridos, que ya no nada más en Tequila. Entonces, sí, ya eres una figura representativa que en el pueblo se empieza a figurar ya como speaker, como orador y también como invitado en ciertos eventos. ¿Cómo es esta experiencia, Fer? Es chistoso, raro. Mira, es que la gente puede creer que a uno le encanta eso y me gusta, pero no,
una cosa me ha llevado a otra y agradezco mucho que la gente se acerque a invitarme a lugares, sobre todo como eso, o sea, yo que me invites aquí lo entiendo porque tenemos un podcast y está padre también la colaboración y apoyarnos entre podcasts locales. La invitación que me hicieron al tequila, a la empresa tequilera, sí dije, o sea, le agradezco mucho, me emociona, pero sí como que digo, no es lo que yo esperaba que fuera a suceder posterior a estar haciendo contenido. También entiendo que pues quieren hacer ruido y entonces invitan a ciertas personas y está bien, pero pues ni me considero para nada, ni es mi objetivo ser influencer, ni, o sea, no va por ahí, sino en ser realmente alguien que deje huella y que haga algo por los demás, pero no, entonces lo agradezco mucho, pero es raro porque además la gente puede creer que soy como muy sociable, me gusta, me encanta, pero tengo como... A veces digo como ya. Como cierto límite y decir, porque nuestra estrategia, me acabas de decir hace un momento y tienes toda la razón, con la búsqueda ciertamente de referencias, puntos que nos lleven a dejar un camino que nosotros hemos decidido marcar por dónde. Existen otras personas que sí están manejando el tema de estar en ese tipo de eventos, de patrocinar, de estar o de buscar patrocinios y dices qué padre porque pues es esa línea y qué chingón, está padre. En tu caso dices yo no. Pero las conferencias universidad, cuando te llevaron a la prepa lo disfrutaste un montón. Eso sí me gusta mucho, porque creo que me gusta mucho, no tanto hablar de mí, que también eso lo hablo en las conferencias, no vengo a hablar de mí, porque incluso les digo, si no me conocen no importa, porque lo importante de esta conferencia es que se conozcan ustedes mismos, no que me conozcan a mí. A lo mejor a través de ciertas cosas que yo he hecho, pero para nada me pongo como referente de así se deben de hacer las cosas, porque además fui alguien que no hizo las cosas con molde, o sea, o que alguien le dijo cómo hacer las cosas, entonces no, pero sí creo que la parte de inspirar a los demás para ciertas cosas, eso me gusta mucho, entonces que me inviten a conferencias, eso sí me gusta mucho. Buenísimo. No es que no me guste lo demás, pero eso le das como prioridad, preferencia, te sientes más a gusto. Me siento más cómodo, porque sí, la parte de speaker además me he formado como speaker, que también creo que esa parte ha sido bien importante en mi caso. Insisto, soy ñoño, entonces cada cosa que voy a hacer me formo. Entonces, incluso para el podcast, uno de mis compañeros de la carrera tiene en radio desde que egresamos de la carrera y después migró a ser podcaster, pero producción. Genial. Entonces, él da cursos para que entiendas todo lo que es un podcast y entonces tomé un curso con él antes de empezar el podcast. A ese nivel de ñoño soy, ¿no? O sea, como sí me aviento, pero me preparo. Claro. Súper mega otra vez un hack porque nosotros somos un movimiento que lógicamente trata de conectar este modelo de inspiración. Para nosotros el podcast nació con la idea primordial de ser un medio por el cual conectar más con otro tipo de audiencia porque veníamos generando contenido de otro tipo y me dedico también a formar tanto empresas como profesionistas justamente en comunicación. Por ejemplo, como tú, yo conecté con ciertas habilidades en su momento que ya traía desarrolladas, que por propia naturaleza ya se me habían dado y que en mi formación pues lógicamente se me dieron de mejor manera, aparte la práctica en la docencia, el tema de haber participado fuera de aquí en oratoria, haber estado incluso en la Universidad de Guadalajara, me tocó representar al centro universitario en Cuba. Entonces llegas ahí en un escenario distinto. Ahorita que decías de pueblo, yo orgullosamente dije, y a donde sea que voy, yo digo soy del Corcovado, porque estuve ahí hasta mis 15 años, entonces después de ahí me fui a migrar fuera de aquí, estuve en Guadalajara un tiempo, y luego en otra ciudad, pero casi siempre después ya tengo mucho tiempo aquí, y pues obviamente ya soy de Autlán, pero el tema es que para mí fue una referencia muy bonita, muy notoria por decir, aquí viene alguien de Jalisco y decía, pues del Corcovado, igual no conoce a Autlán, tampoco entonces de donde diga no pasa nada. Y en este tema, para mí la formación en comunicación ha sido un parteaguas enorme y es algo que yo a mi auditorio pues le vendo la idea. Si bien es cierto, como bien dices, no les obligo, no les digo, mira, deberías hacer. Hay para mí una serie de habilidades que en realidad me han ayudado en lo personal y que veo que en su mayoría, personas como tú, empresarios con los cuales trabajo hoy, los mantienen en cierto nivel. Inteligencia emocional, comunicación, de ahí sáltale al tema de las ventas y hoy sin duda el tema de poder anclarte al tema de las redes sociales, el tema del nacimiento de la marca personal, porque ya es, quieras o no, o sea, si yo personalmente tenía una mala referencia acerca de lo que podías ver en redes sociales, hablando de un contenido desfavorable, hoy me he dado cuenta que si no estás en internet o si no estás de repente ahí, no existes, o sea, no hay una referencia para los clientes de hoy, la edad que sea, y lo digo la edad que sea porque mi mamá se agarra en el teléfono y está, mira hijo, ya viste, y me gustó, para todas las edades, entonces
En este sentido, tú me hablas de una preparación para lo que vas a hacer. Sí. En el tema de la habilidad de comunicación, Fer, ¿tú consideras que debe ser algo de sí o sí? ¿Consideras que no todo mundo? ¿Cómo es la experiencia con el tema de prepararte por lo menos para poder comunicar con respecto a lo que es tu modelo de negocio? Yo creo que nadie, bueno, mira, si eres emprendedor, bueno, es que no, a quien sea. Yo creo que todos deberíamos de tomar alguna vez en nuestra vida algún curso de comunicación oral, de oratoria, porque no es lo mismo, pero de speaker, o sea, para hablar en público, que también es bien diferente. Y yo creo que hay niveles, ¿no? Conforme vayas queriendo avanzar o conforme sea tu interés, pues lo vas haciendo. Pero yo lo noto mucho. Yo tengo amigos emprendedores que son muy buenos, pero no se saben vender. Y no es que engañes a la gente, sino di lo que haces, pero dilo seguro, que no te dé miedo que llegue alguien que a lo mejor tiene cierta autoridad. Habla tú seguro, porque también lo que he aprendido es, puede llegar aquí a sentarse quien tú quieras, el presidente de donde tú quieras, pero él no va a saber hacer lo que tú sabes hacer, así como tú no sabes hacer lo que él sabe hacer. Entonces, Claro. en su área los dos son expertos. Y claro, hay que tener cierto respeto a las personas siempre, sepan más, sepan menos, pero que tú estés seguro de lo que eres y de lo que sabes. Y eso solo te lo da la experiencia en la comunicación y en que te creas tu mensaje, que también creo que eso es bien importante. Trabaja tu mensaje, porque hay que saber qué decir, cómo decir, y ese ya a lo mejor es un paso dos en la comunicación, ¿no? Primero, que no te dé miedo hablar en público, y después que trabajes tu mensaje y que sepas cómo comunicar tu mensaje. Pero yo creo que es bien importante. Ahora sí puedo decir, ya que hablé de manera general, en el emprendimiento es sí o sí tienes que aprender a manejarte en público, y el mensaje todavía me parece una parte muy crucial, que nadie va a contar tu historia mejor que tú. Nadie tiene el conocimiento al 100% de tu historia, pero lo que tú digas respecto a tu historia puede ser muy importante para otra persona. Que literal está muy relacionado. Hemos tocado en nuestra charla para mí dos temas bien relevantes que de repente son tabú. Y no me dejarás mentir, el tema del dinero, porque en una Sí, relación hablar abiertamente del tema de la dependencia de una mujer con un hombre por sí. dinero es tabú. Y el tema también de venderte, que también de repente causa cierto ruido con esto que Ajá. tú me decías, propiamente con la creencia que traemos en el networking de, pues vas a vender tu negocio, tu Sí. esencia, tu figura, tu... Es como sacar algo de provecho a cambio y en realidad como que nos cuesta de repente un poquito de trabajo sacarnos de la creencia limitante donde hay que hablar abiertamente en una relación del tema del dinero y donde por supuesto hay que aprender a vendernos porque a final de cuentas nos estamos vendiendo quieras o no. O sea, Fer Pelayo es una marca que Sí, igual existe independientemente haya estado en Shark Tank o no sí, y lo claro. hubiéramos conocido o no. E incluso pues hoy me da la referencia de quién eres e inevitablemente eres un imán ahorita y eres la miel que atrae el montón de moscas que andamos atrás de ti No, trayéndote, hombre. pero sin lugar a dudas, esta labor para mí ha sido, pues lógicamente también conecto contigo con esta idea. En tu caso, ¿qué otras cosas consideras tú para los jóvenes de hoy, para un emprendedor, para un profesionista que dice, yo estoy estudiando aquí, yo tengo Ujú. ya, quizás vengo de fuera, me costó mucho trabajo estar viviendo aquí, pero quiero algo más? ¿Qué cosas, qué habilidades o qué desarrollo de ciertas aptitudes consideras tú son importantes para armar un portafolio más interesante y de alguna manera pues ir ganando experiencia en la vida? Bueno, primero que no pierdan las ganas de formarse. Ya lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir, formarte es bien importante. La otra, las relaciones públicas. Para hacer cosas hay que tener relaciones de todo tipo con todas las personas. La otra, que te involucres, que va muy de la mano de relaciones públicas, pero que te involucres en situaciones, en eventos, en lugares, porque si tú quieres salir de aquí para tener más oportunidades, ¿cómo vas a salir de aquí si no sabes a dónde ir o qué hay? ¿Y eso qué te lo va a dar? Pues las relaciones. En alguna reunión, en alguna comida, en alguna cena vas a conocer a alguien que te habla, que tiene una oportunidad para emprendimiento, en no sé, así como me pasó a mí justamente, ¿no? Oye, yo el programa Wildlife, pues no es que me llegó a mi puerta de mi casa, ¿no? Y está increíble irte a Estados Unidos 3 meses o a donde sea 3 meses y que te paguen todo y además estés aprendiendo. Pero ¿cómo llegó eso? Pues en una reunión con emprendedores. Y eso, esa parte también lo he dicho, que como emprendedor yo recomiendo mucho que tu círculo por lo menos sea un 50-60% de emprendimiento, porque número uno te va a nutrir más y número dos te va a entender más también. No es lo mismo que le digas a un amigo que es, ahora sí que Godín, como yo felizmente fui, oye, no me está yendo bien y así, seguramente te va a responder, pues échale ganas, ¿no?
ya va a pasar. Y como El emprendedor famoso échale ganas. lo peor que te pueden decir es échale ganas, porque todos los días le echas ganas, porque si no, no comes, Claro. para empezar, ¿no? Entonces, un emprendedor seguro va a querer indagar más del problema, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo conozco A, o te puedo presentar A, que te puedo ayudar A, es bien diferente. Entonces, mientras tu círculo te entienda más, mucho mejor. Y yo creo que con esas relaciones públicas, ganas de aprender y ganas de conocer más gente y más cosas, ¿no? En general. Pero para mí eso es bien importante, que no pierdan el hambre también. No que sean personas insatisfechas, pero que no pierdan el hambre de hacer cosas. Hoy personalmente creo, además de abonar a todo lo que hemos hablado, que una de las limitantes que se encuentran los jóvenes, además del ruido externo, es el miedo, Fer. ¿En alguna etapa de tu vida presentaste un miedo en común que te detuviera a hacer algo o al contrario fue algo que te haya impulsado a decir, por ahí es porque el miedo me marca la pauta? ¿Has tenido miedo que te haya detenido en alguna etapa de tu vida? Yo creo que cuando estuve en Playa del Carmen era Sí. el miedo a lo mejor atorarme ahí. Justo como te decía, ¿no? Fotógrafo, bellboy. Yo decía, y sobre todo porque yo estudié en una universidad privada que me pagaron mis papás. Entonces yo sí tenía esa presión de, mis papás no están muy orgullosos de esto. De haberme pagado una universidad privada y que su hijo aquí ande abriendo y Ok, cerrando puertas, ¿no? ok. Y menos de yo estar teniendo una oportunidad laboral muy buena en HP, que puedes crecer mucho en ese tipo de empresas, y pues como que la haya desperdiciado. Creo que esa fue la parte primordial, pero también, por otro lado, creo que ayuda mucho o sea, respecto al miedo, a tener miedo, a mí me parece importante sí sentirlo y dejarlo que sientas el miedo, pero que eso sea lo que te motive para que hagas más cosas. ¿A qué le tienes miedo? Analiza a qué le tienes miedo. Entonces, ¿qué pasa si pasa eso? Yo también siempre me lo preguntaba, ok, le tengo miedo a que no tenga un buen trabajo y me tenga que regresar. ¿Y qué pasa si me regreso? Pues nada, o sea, me regreso y busco trabajo en Guadalajara o en Autlán, decía yo en ese momento, ¿no? Y cuando me voy a otro trabajo o a otras ciudades como, me acuerdo muy bien cuando iba viajando a Bogotá, más bien, cuando iba llegando a Bogotá, y entonces fue la primera vez que dije, me siento solo. Y luego dije, yo soy muy sarcástico y tengo un humor muy negro. Y entonces yo dije, pues sí, estás solo. O sea, estás Me solo, siento pues, solo. ajá, Sí, pues estás solo. voltea y estás en un hotel en otro país que no conoces a nadie, no tienes amigos ni compañeros de trabajo, estás solo. Y entonces fue como, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, más bien, estás de ceros, empiezas a hacer amigos. Y de hecho al final fue muy difícil regresar por los amigos que había hecho, por Ya te ejemplo. habías arraigado y ya te Sí, habías hecho ya casi. me encantó la ciudad y me encanta y la gente es muy linda. Pero es eso, o sea, la parte del miedo es, ok, piensa en ¿cuál es el peor escenario? ¿Y qué pasa? Al final de cuentas no pasa nada. Creo que a veces nosotros nos ponemos como muchas cadenas del el que dirán, sobre todo. Creo que es a veces mucho más lo que nos atora mucho, ¿no? ¿Qué dice la gente si ya no soy, por ejemplo, si yo cerrara a Talia, es como, ¿qué va a decir la gente, no? Uy, estuvo en Shark Tank, uy, ya cerró, ya no quiero. Y está bien, o sea, ya logré cosas increíbles con eso y ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Claro, el que dirán muchas veces nos detiene de ser realmente plenos. claro. Fer, sin lugar a dudas ha sido de verdad una charla muy nutrida. Me queda clarísimo que quien está tras bambalinas, quien está aquí presente, te ha aprendido muchísimo No, es muy desde nuestro primer encuentro. Ya casi para finalizar, Fer, ¿cómo te visualizas en los próximos 5 o 6 años, Fer? ¿Qué proyecto tienes? ¿Cómo es la estrategia para continuar? ¿Te ves todavía aquí en Autlán? Fíjate que sí, sí me veo aquí en Outland, veo mi proyecto de Fer Pelayo más maduro, no, tengo muchas ganas de hacer cosas en cuanto a la comunicación, no solo yo, incluso en algún momento me gustaría que fuera una plataforma para nuevos talentos de aquí de Outland en la parte de comunicación, no tanto como un medio de comunicación, pero sí un medio de entretenimiento. En esa parte, o un medio periodístico no, pero sí como un medio de entretenimiento, porque eso me parece muy valioso. A lo mejor crecer esa parte. En la parte educativa, no descarto la parte de dar clases, me encantaría mucho, y crecer personalmente en esos dos y con mi negocio también de la mano. Con tu negocio sí, obviamente te ves que crezca más, que se mantenga. Sí, me encantaría. Una de las partes que le estamos tirando es estar en departamentales, entonces le estamos trabajando muy duro esa parte, no es tan fácil. Entonces creo que en un 5 o 6 años ojalá ya, Ojalá ya se haya ya se consolidado. haya podido. Ajá. Qué maravilla. Y
Yo le diría que no se apure por ser el mejor. Que no se apure porque las cosas sean perfectas, que no van a ser perfectas nunca, pero que es la forma en la que te van a llevar a la plenitud en algún momento, ¿no? Como salgan las cosas, haciendo las cosas de la mejor manera, obviamente, van a salir como tenían que salir y está bien. Entender esa parte de... En mi juventud sí, como que quería que todo fuera rápido y por eso te digo, los entiendo muy bien. Quería que todo fuera rápido y perfecto. Si no era como yo decía, no había de otra. Era muy cuadrado y ahora que volteo para atrás digo, si yo hubiera soltado tantas cosas, hasta hubiera disfrutado, incluso sabiendo que disfruté mucho mi juventud, pero hubiera disfrutado mucho más todavía. O sea, si no me hubiera preocupado tanto por las cosas, porque fueran perfectas y ser tan profesional tan pronto, a lo mejor, que siempre me preocupé como por eso. Pero ya es como esa vara muy alta, ese Sí. estándar de quiero hacerlo, Ajá, ya quiero y lo tengo lograrlo. que hacer bien y tengo que ganar este concurso y tengo que ser el mejor en esto y tengo que esta competitividad propia porque con nadie me la ponía. Entonces creo que si lo hubiera bajado un poquito a la rayita. O sea, sí, pero Sí, pero a la- disfruta, ajá. Entonces creo que sí, esa parte le diría como disfruta más las cosas, no te preocupes tanto por el resultado, porque al final de cuentas pues todo va a estar bien. qué maravilla. Y para cerrar el programa, Fer, algo que no te haya preguntado y que tú tengas toda la intención de poder decir, algo que quizá no tocamos y que tú tengas un mensaje para la audiencia y que quieras compartirlo. No, creo que estuvo muy buena la entrevista. Hasta ahí ya no quiero cruzar más, Ya. de ahí para afuera. Íbamos bien, íbamos Digo, bien. bien, el tema de la invitación quizás a los episodios en vivo, ahora que vas a tener, que te apoyen Bueno, en eso. sí, los invitamos a que en noviembre, todos los miércoles a las 8 de la noche en el canal de YouTube, Fer Pelayo Presenta, vamos a estar haciendo en vivos y bueno, obviamente van a quedar ahí, ¿no? Pero por si se quieren conectar en vivo literal. Van a poder interactuar, Sí. preguntar y tener interacción ahí con tus Ajá. invitados. Sí, vamos pues a estar tal cual en vivo, leyendo comentarios. Pues invitarlos a que se sumen, a que participen y como siempre también yo les digo, recomiéndenme personas que entrevistar porque pues como digo que soy de nuevo en Autlán, de repente hay gente muy valiosa, muy interesante y nada, también como algún mensaje final, pues que la gente se anime a hacer cosas, que nunca, no hay edad para hacer algo que te hayas animado, que tengas la curiosidad de hacer. Creo que vida solo hay una y qué mejor que en unos años tú puedas voltear atrás y estar agradecido con cómo has hecho las cosas y sobre todo, como dije en principio, que las has hecho como tú has querido y que eres feliz con esa congruencia de hacer las cosas que te hagan feliz a ti, pleno a ti. Ya lo dijo Fer con toda la autoridad que esto compete, no se esperen a ir a Ciudad de México, Playa del Carmen, andar allá en Shark Tank, Aquí. programas literal desde aquí. Puedes hacerlo y por supuesto que a estas alturas recuerda que eres importante y que tú eres un modelo de inspiración.